En 2006, la activista afroamericana Tarana Burke impulsó un movimiento que denominó #MeToo para empoderar a las personas sobrevivientes de violencia sexual en Estados Unidos y denunciar colectivamente los abusos. Sin embargo, no fue sino hasta 2017 cuando decenas de actrices de Hollywood denunciaron conductas de acoso sexual e incluso de violación al productor de cine Harvey Weinstein. Este hecho tan visible tuvo un impacto a nivel global, llegando a otras dimensiones artísticas como el #MeToo Músicos Mexicanos, donde hubo denuncias a artistas como León Larregui de Zoé, Efrén Barón de División Minúscula y quizá el caso más sonado por los efectos de la denuncia a Armando Vega Gil, integrante de la banda Botellita de Jerez, situación que le llevó a tomar la decisión de quitarse la vida y dejar una nota póstuma. Este fenómeno social ha sido nombrado por el sociólogo australiano Michael Foot como la era #PostMeToo, que sirve como una metáfora para pensar cómo había sido vista la violencia sexual antes de este movimiento sociodigital y cómo es visto ahora. Un ejemplo de esto es el impacto que ha tenido incluso en los centros de producción de conocimiento, ya que las universidades alrededor del mundo también se han visto tocadas por este movimiento. Por ejemplo, en las universidades de China, autores como He en 2024 y Chen en 2022 reportan denuncias contra destacados profesores universitarios por acoso sexual e identifican al movimiento MeToo como detonante clave no solo para visibilizar dicho problema, sino para impulsar el desarrollo de diversas estrategias de prevención dentro de la universidad. Young, en 2023, brinda una descripción del contexto social en el que se encuentran las universidades vietnamitas, situando el problema en un país con una economía caracterizada por sus ingresos bajos a medios, con una diversidad étnica y religiosa, especialmente entre el budismo y el cristianismo. Sin embargo, las universidades de Vietnam han respondido a las denuncias por violencia sexual y de género, desde la preocupación por cuidar su prestigio y no desde un enfoque de derechos humanos centrado en la reparación del daño a las víctimas. En las universidades de Sudáfrica, este problema también ha sido estudiado por Finchalescu y Dugard en 2021, donde señalan que la violencia de género tiene diversas causas asociadas al contexto histórico. Por ejemplo, la extrema desigualdad social y económica, las normas patriarcales de vida que les da a los hombres poder sobre las mujeres y la aprobación y justificación a las creencias y mitos asociados a la violación sexual, especialmente por parte de los varones, así como el legado del apartheid, que además coloca a los hombres blancos sobre los hombres y mujeres negras. Por otro lado, las universidades de Estados Unidos son quienes han tenido arraigado este problema desde hace muchos años, por lo que han desarrollado programas específicos para la prevención de la violación sexual, pues el contexto de las fraternidades y prácticas de abuso sistemático como los ritos de iniciación, las fiestas con exceso de consumo de alcohol y drogas, son condiciones propicias para este tipo de prácticas de violencia sexual que han sido ampliamente denunciadas luego del MeToo. Un caso escandaloso en las ciencias sociales fue el señalamiento hacia el prestigioso sociólogo portugués Boaventura da Souza, a quien se le acusó públicamente de intentar agredir sexualmente a un estudiante mapuche, quien se encontraba realizando una estancia académica en la Universidad de Coimbra. Este caso fue documentado, sin decir directamente su nombre, a través de la metáfora de profesores estrella, en un conocido paper titulado The Wall Spoken When No One Else Would, escrito por Lizolet Biaen, Catarina Laranjeiro y Mille Nadina Tom en 2023, a través de una metodología autoetnográfica donde reportan este tipo de prácticas y los desafíos que tienen las jóvenes investigadoras en sus estancias postdoctorales. Para el caso mexicano, nos centraremos en dos universidades públicas que son las escuelas oficiales de los estados de Jalisco y Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Guadalajara. Además, respecto a dos acontecimientos específicos,
el paro estudiantil en el 2022 en la Autónoma de Querétaro y el aumento de las denuncias en la Universidad de Guadalajara, específicamente la de una profesora de antropología, especialmente por su alcance mediático. Primero quisiéramos dar un contexto general de algunos datos importantes relacionados con la violencia en el ámbito educativo. De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre relaciones en los hogares, por sus siglas ENDIRE, publicada en el año 2021, 32.3% de las mujeres de 15 años y más reportaron haber sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida escolar, mientras que el 20% reportaron haber experimentado durante el año previo al levantamiento de la encuesta. Además, es de destacar que las personas a quienes se les identificó como principales agresores en el ámbito escolar en el último año anterior a la encuesta son a los compañeros de clase, con 46%, seguido por los profesores varones con un 16%. Por último, Querétaro se encuentra en el primer lugar de violencia en contextos escolares, con un 29.4% por encima de la media nacional, cuyo promedio es del 20%. El 1 de marzo del 2018, de acuerdo con una nota de la jornada, se realizó una réplica del movimiento #MeToo adaptada a la Universidad Autónoma de Querétaro, que se denominó #YoTambienGua, para darle un sentido más local. Se impulsó en Facebook una página donde se podían enviar denuncias anónimas de carácter informal y en 24 horas llegaron al menos 200 relatos de acoso sexual en la universidad. Este antecedente y la coyuntura política de la universidad, tras ganar la rectoría la doctora Teresa García Gasca, produjo la exigencia de acciones institucionales más serias para atender el problema, siendo la doctora Tere la segunda rectora de la historia de la universidad hasta el momento. Se diseñó un departamento especializado en el tema denominado la Unidad de Atención a la Violencia de Género, por sus siglas UAVIG, que atiende y da seguimiento a las denuncias por violencia de género en la universidad. Sin embargo, fue en septiembre del 2022 cuando estalló un paro estudiantil que mantuvo cerradas las instalaciones de la universidad hasta por un mes, mientras se generaron mesas de diálogo entre autoridades y les y los estudiantes, quienes acordaron levantar el paro el 29 de octubre del 2022, luego de que la rectora firmara el pliego petitorio del estudiantado. Es importante mencionar que como parte del contexto que pondría las condiciones para un hartazgo social en el estudiantado, fue el feminicidio en contra de la joven Valentina de 17 años, quien fuera asesinada el 5 de septiembre del 2022 por un estudiante de la UAC, quien era su pareja sentimental, lo que generó un conjunto de acciones a lo interior de la universidad en memoria de la joven Valentina. El 29 de septiembre del 2022, un grupo de estudiantes irrumpieron una sesión ordinaria del Consejo, donde denunciaron un nuevo caso de acoso de un estudiante que suele portar armas presuntamente al interior de la propia universidad, lo que les llevó a la toma de las instalaciones y el paro de actividades durante ese mes entero. Otro caso semejante ha venido ocurriendo en la Universidad de Guadalajara, donde se realizó una encuesta llamada Nuestras Voces, para conocer la magnitud del problema de la violencia de género al interno de universidad pública. De acuerdo con los resultados de la encuesta Nuestras Voces, la Universidad de Guadalajara tiene importantes desafíos para prevenir y atender la violencia de género y la discriminación por razón de género, identidad u orientación sexual. La encuesta fue respondida por 7.342 estudiantes de diferentes centros universitarios, de los cuales 60% estaban inscritos en bachillerato y 40% en licenciatura. 8 de cada 10 mujeres reportaron haber sufrido algún tipo de violencia a lo interior de la universidad, física, sexual o emocional. 68% de las violencias experimentadas son situadas en el ámbito comunitario, seguido por el de pareja con un 46%. Y la principal violencia fue la psicológica, con un 72%, seguido por la violencia sexual, con un 70%. Porcentajes que son superados en mucha medida por la media nacional reportada por la ENDIRE,
con un 20%. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Universidad de Guadalajara, en abril de 2019, en ese año, cuando la universidad inicia con un cuestionamiento público respecto a la violencia de género en sus instalaciones y en la convivencia entre la comunidad universitaria. Las primeras acciones se concentraron en cursos de capacitación, conferencias de sensibilización en igualdad de género, adquisición de acervo bibliográfico, material de difusión de la igualdad de género, entre otras. Sin embargo, estas primeras acciones no atendían ni resolvían las denuncias o quejas por violencia de género que se vivía en el contexto universitario. Sin embargo, fue la presentación de un tendedero lo que marcó la pauta de una nueva herramienta de denuncia y visibilización de la problemática de la violencia de género en uno de los centros temáticos en la ciudad de Lagos de Moreno. En ese centro universitario, las alumnas de la licenciatura de Humanidades convocaron en el patio cívico de la universidad a que mujeres tomaran papel y pluma para poner el nombre de sus abusadores. Entre ellos, sus mismos compañeros y profesores encabezaron la lista. De 2011 a 2020, la Universidad de Guadalajara, conforme datos otorgados por la Unidad de Transparencia, a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios, recibió 65 denuncias oficiales por acoso y hostigamiento sexual, aunque de estas solo 37 sucedieron dentro de las instalaciones universitarias. De igual forma, en el marco del 8 de marzo de 2020, se realizaron acciones para denunciar y visibilizar la violencia de género en la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, un caso emblemático fue de una profesora de tiempo completo quien denunció acoso sexual por parte del coordinador de la carrera de Antropología en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Esta situación contribuyó a que otras estudiantes de ese mismo centro universitario narraran sus testimonios de acoso y hostigamiento dentro de su licenciatura. Frente a este escenario, hacemos las siguientes reflexiones tanto personales como para los hombres universitarios y, ¿por qué no?, para los hombres en general. Me refiero a las posibilidades que a nuestro juicio se aperturan en estos contextos universitarios. Primero, los desafíos para atender los casos apegados a criterios en materia de derechos humanos y perspectiva de género, como son el principio de presunción de inocencia, el anonimato de las denuncias para proteger a las víctimas, el principio de buena fe para las personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué podemos aprender los hombres universitarios sobre el movimiento MeToo? ¿Cómo podemos reconocer la problemática de violencia y aceptar la interpelación de cara a la transformación del conflicto en las universidades públicas? El sociólogo australiano y profesor de la Queensland University of Technology, al que hicimos referencia con anterioridad, considera que hay al menos 3 elementos que podemos recuperar de los efectos del movimiento sociodigital #MeToo. 1. Aprender a escuchar a las víctimas de violencia sexual. 2. Poner la casa en orden. 3. Reventar el patriarcado. Cuando los hombres somos niños, tenemos la misma probabilidad que las niñas de sufrir violencia sexual ante personas adultas cercanas a nuestro contexto familiar o escolar. Riesgo que disminuye progresivamente cuando nos acercamos a la juventud o a la adultez, excepto cuando la orientación sexual es distinta a la normativa. Es decir, que los hombres gay, bisexuales o trans tienen más probabilidades que los hombres heterosexuales de experimentar violencia sexual. Debido a este sentimiento de invulnerabilidad, podríamos experimentar menor nivel de empatía con las personas víctimas de la violencia sexual, incluso dudando de su testimonio al exigir pruebas de sus dichos, lo que en el caso de la violencia sexual es muy complejo de mostrar, especialmente cuando se trata de acoso u hostigamiento sexual o cuando la violencia ocurrió hace mucho tiempo, por lo que el testimonio de las víctimas es fundamental. Recomendamos evitar los siguientes comportamientos o actitudes irresponsables. Negar, es decir, que sin escuchar con atención el testimonio de una persona en situación de víctima, inmediatamente neguemos los señalamientos. 2. Justificar.
Es cuando damos explicaciones que tratan de persuadir a las personas para que comprendan por qué la violencia que ejercí era inevitable. 3. Culpar. Significa transferir la responsabilidad de los acontecimientos de violencia en otra persona. Un principio útil para comprender esto es el siguiente. La violencia siempre es responsabilidad de quien la ejerce. 4. Minimizar. Suponer o afirmar que la violencia que ejercí no es para tanto. Por ejemplo, fue solo un chiste. 5. Colusión. Buscar alianzas con personas que me justifiquen, especialmente con otros varones. 6. Victimizarse. Colocarse en el lugar de víctima de las denuncias falsas, afirmando que los hombres somos vulnerables ante los derechos de las mujeres. De acuerdo con Michael Flood, cuando el hashtag MeToo se hizo muy visible en redes sociales, muchos varones comenzaron a reflexionar sobre sus comportamientos sexuales, sobre sus experiencias con parejas y exparejas, detonando en muchas llamadas y mensajes para pedir disculpas para poder hablar del tema. En algunos espacios los hombres incluso comenzaron a hablar de la violencia sexual y del miedo que les daba ser señalados por comportamientos del pasado. Hablar sobre la violencia sexual es una buena práctica para comprender los impactos de este comportamiento en la vida de las personas, así como los distintos niveles de consentimiento sexual. Aquí te dejamos algunas pistas. Negación. La persona dice que no con palabras y con el lenguaje corporal. Indecisión con grados de negación. A veces las personas no tienen claro si desean algún tipo de acercamiento con carácter sexual o erótico. Si notas dudas, será mejor preguntar. Indecisión con grados de deseo. Si notas algún grado de indecisión, probablemente no sea el mejor momento para continuar la aproximación sexual. Consentimiento implícito. Es importante entender que el hecho de que alguna vez hayas tenido algún tipo de acercamiento erótico o sexual con una persona no significa que el consentimiento esté abierto o dado por sentado. Consentimiento explícito. La persona ha manifestado explícitamente su disposición a un acercamiento sexual, tanto con el lenguaje como con el cuerpo. Consentimiento entusiasta. La persona muestra una actitud entusiasta al acercamiento sexual o erótico. Lo expresa con el lenguaje y con el cuerpo. El MeToo nos invita a los varones a ser espectadores prosociales, que intervengan en la prevención y en la reducción de daños, lo que incluye reafirmar las condiciones que impidan la perpetración de actos violentos y la victimización inicial. El MeToo convoca a los varones a cuestionar las bases sociales y culturales que justifican la violencia contra las mujeres. El activismo de varones antisexistas tiene al menos 3 décadas y diversos feminismos reconocen la importancia de que involucremos a los varones jóvenes como agentes de cambio social.